En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riquezas y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Y también aprovechamos para dárselos a los que nos están viendo por televisión. Esta es Casa de Bendición, mi casa. Te esperamos con los brazos abiertos. Vamos a tomar todos nuestro lugar. Buenos días, iglesia. Pues hoy nos ha dado la oportunidad, papá, de dar su palabra. Vamos a cerrar este ciclo de prédicas de fe. Hoy va a estar muy bueno. Vamos a recuperar nuestra fe. Vamos a salir aquí sabiendo cómo le vamos a hacer para que nuestra fe incremente día con día. Muchos de aquí decimos que tenemos fe, pero la verdad muchas veces nos hace falta fe para ocupar nuestra fe. O sea, nos hace falta tener más fe. Y la fe se desarrolla. La fe la tenemos que desarrollar día con día. Y ahorita van a ver cómo, pero hay que desarrollarla, hay que tener fe para tener fe. Aquí en la Biblia relata una persona que creo que como muchos de nosotros decimos conocer al Señor Jesús y que hemos dado testimonio de quién es el Señor Jesús aquí en nuestras vidas, ¿verdad? Lo hablamos, platicamos, decimos, predicamos de Él, pero por mucho que creamos en Él, a veces como que queremos pasar ya de tercera a cuarta y como que frenamos, ¿verdad? Como que nos hace falta. Vamos a ver la historia en Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso exclamó Juan, ¿verdad? Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, este es aquel de quien yo dije, dijo Juan, ¿verdad? Está hablando Juan. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. Fíjense, hay algo interesante aquí. Juan el Bautista era su primo, ¿verdad? Y dice, y no le conocía. Y yo me imagino que su mamá le ha de haber platicado la historia cuando María la fue a visitar, porque eran primas. ¿Cómo se llamaba? Elizabeth, ¿verdad? Elizabeth eran primas, Elizabeth estaba embarazada, llegó María y Juan el Bautista saltó dentro del vientre de Elizabeth, y porque sabía, ya María ya estaba embarazada, estaba el niño Jesús en el vientre de ella. Y yo me imagino que esa historia debe haber sido muy bonita, porque estoy seguro que Elizabeth se lo contó a Juan. ¿Sabes qué? Mira, tienes a tu primo, es el Hijo de Dios. Y cuando tú estabas en mi vientre, tú saltaste de emoción al sentir su presencia. Pero dice, mas no le conocía. Era ya el Señor Jesús de 30 años y los primos no sé qué, no se conocían. Sin embargo, no se conocían, pero él vio en espíritu que el Espíritu Santo iba a descender sobre el Señor Jesús en forma corporal ¿de qué? De paloma. Y si permanecía sobre él, él era el Hijo de Dios. Y de eso daba testimonio Juan el Bautista. Y de eso nosotros muchas veces damos testimonio, de que creemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de que Él ha cambiado nuestra vida, y que Él en un tiempo andábamos sin Él, pero llegó el tiempo preciso que lo conocimos y nuestra vida fue transformada. ¿Cierto o falso?
Así Juan el Bautista andaba predicando que alguien iba a venir que era superior a él y que él no era digno de ni siquiera de abrocharle las sandalias de sus calzados, ¿verdad? Pero tristemente, mi buen Juanito, cuando quiso meter tercera, no pudo. Yo me imagino a Juan el Bautista, era un hombre duro, un hombre porque se hizo en el campo. Él no andaba de vestidito así como reyes, dice, ¿verdad? Andaba con su traje de camello, comía miel, no comía carne. Era un hombre que trabajaba todos los días bautizando a personas. Era un hombre que él mismo vio que quién era el Señor Jesucristo. Dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero miren lo que sucede en Lucas 7, 18. Dice, los discípulos de Juan dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Aquí Juan el Bautista ya se encontraba en la cárcel por andar de bocón. O sea, regañaba mucho Juan el Bautista y se le ocurrió regañar a Herodes, al rey de ese tiempo, y agarró a Herodes y me lo manda a apresar y lo mete a la cárcel, ¿sí? Por andar, yo siempre he dicho, hay que dar un consejo, pero si te lo piden, si no, ni te metas a estar haciendo las cosas. Dice, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Se imaginan eso? Juan el Bautista mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, o sea, al Señor Jesús, para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Cuántos Juanes o algunas veces hemos sido un Juan que dudamos si verdaderamente el Señor Jesús ha llegado a tu vida? Si verdaderamente el Señor Jesús está en tu vida. Hay personas que yo he visto que dejan las cosas ahí y dicen, ¿saben qué? Mejor ahí nos vemos. Personas que han trabajado duro para el Señor y los he visto que agarran y echan para atrás. ¿Eres tú verdaderamente el que deberías de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista, que vio la señal de quién era el Hijo de Dios. Dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? A un profeta. Sí os digo, más que profeta. Este es de quien está escrito. Me salto al 28. Os digo que de entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan el Bautista, un gran profeta, el primo de Dios, quien dio testimonio del Señor Jesús. Pero cuando se encontró en la cárcel, dudó de quién era, si verdaderamente el Señor Jesucristo era él.
Yo siempre he dicho, qué gacho la regaste, Juan. Sí, la verdad, yo le he dicho, Juan, mira que la has regado. Yo qué hubiera hecho, mandarle a pedir ayuda. ¿Sí o no? Si ya estaba yo en el bote, si ya estaba yo en la cárcel y es mi primo, pues lo mínimo que podía yo hacer como primo, ya no como el Hijo de Dios, es mandarle a pedir ayuda directamente y decirle, por favor, Jesús, ayúdame. Ahora, él sabía que era el Hijo de Dios. Él lo sabía claramente. Y mandó a hacerle una pregunta si era aquel verdaderamente quien habría de venir. ¿Y saben por qué va a ser Juan el Bautista el menor que cualquiera de nosotros allá en el cielo? Por la duda. Porque dudó. Así que yo siempre he dicho, en los cielos hay niveles. Hay niveles. Si Juan el Bautista va a ser el menor que cualquiera de nosotros, ¿quiere decir que hay niveles o no hay niveles? Los hay. Así que no dudéis. No dudéis. Si has hablado del Señor Jesús, mantente hablando del Señor Jesús. Si has creído en Él, mantente creyendo en Él. Si has creído que tu familia ha sido restaurada, mantente ahí. Aunque ahorita veas algo que no está como tú quisieras que esté, déjame decirte, tienes que mantenerte ahí. Porque no dudes. Si dudas, finito. No dudes. ¿Sabes por qué? Porque si dudas, y dudas de todo, vas a ir incrementando, va a ir en tu vida, va a pasar algo que en lugar de tener fe, ya vas a ser incrédulo. Vas a ser incrédulo y vas a hacer que las demás personas que te rodean sean incrédulas. Porque van a decir, mira, ese que dice que cree en el Señor, mira cómo es. Mira, a cada rato está dudando. Tu incredulidad va a llevar a otras personas a no creer en el Señor. Así que mantente firme, estable, aunque creas que estás ahorita en el pozo, aunque creas que estás ahí enterrado, mantente firme. Amén. Me voy tantito atrás, Mateo 10:10. Dice, entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda ¿qué? Dolencia. Los discípulos del Señor Jesús, Jesús les dio autoridad ¿para qué? Para que echasen fuera ¿qué? Los espíritus, ¿verdad? ¿Sí o no? Para que sanaran enfermos. ¿Sí o no? ¿Dice ahí que les dio autoridad o no les dio autoridad? Y el Señor Jesús les dio una autoridad. ¿Ustedes creen que se las puede quitar? Sí. Pero no dice la Biblia que en ningún momento les haya quitado la autoridad que les había dado a los discípulos. ¿Cierto? Entonces, ¿esa autoridad se mantenía o no se mantenía? Para expulsar ¿qué? Espíritus. ¿Para sanar qué? Enfermos. Les dijo, les doy la autoridad para hacerlo. Tú tienes una autoridad dada por el Señor Jesús en tu vida para hacer las cosas. ¿O no la tienen? ¿Sí o no? Pero la tienen. Tienen esa autoridad dada por el Señor Jesús. La tienen. Miren lo que dice en Mateo 9:14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? O sea, la gente estaba discutiendo con los, ¿qué? Con los discípulos, ¿no? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo.
el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espurmarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no qué. Y no pudieron. ¿Tenían la autoridad o no la tenían? ¿Y no qué? Y no pudieron. Todos los espíritus se sujetan en el nombre del Señor Jesús. Todos. No hay ni uno solo que no se sujete. Uno es el que tiene que sujetar su carne. Pero todos los espíritus se sujetan en el nombre del Señor Jesús. Y esa autoridad la tenían en ese momento sus discípulos. Y dice que no, ¿qué? No pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelos. Oh generación, ¿qué? Incrédula. ¿Quiénes eran los incrédulos? Los discípulos. Oh generación, ¿qué? Incrédula. ¿Se imaginan que hoy viniera el Señor Jesús y nos dijeran: oh generación incrédula? Dice el Señor Jesús: traédmelo. Me imagino que el Señor Jesús ahí se divirtió un poco. Sí, dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarajo. Así el espíritu maligno de hecho: ahorita le voy a hacer un show aquí al Señor Jesús. Y ese hombre se empezó a revolcar, a echar espumarajo. Y yo me imagino al Señor Jesús así bien tranquilo, pues. Sin nada, que te reprendo, amén. Aleluya, gloria a Dios. Y pues, el espíritu empezó a temblar delante de la presencia del Señor Jesús. Y ese mismo espíritu es el que tienes tú hoy, el Espíritu Santo. Amén. Traédmelo. Jesús preguntó al Padre, él tranquilo, el Señor Jesús: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, le dijo el Señor el Padre. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es ¿qué? Al que cree, todo le es. ¿Por qué te limitas a creer? Esa enfermedad para el Señor Jesús no es nada. Ese problema que estás pasando para el Señor Jesús no es nada. Si tú tan solo puedes creer, todo es ¿qué? Posible. Posible. Fíjense cómo el Señor Jesús empezó a trabajar con la fe de esa persona. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. O sea que tiene fe, pero le faltaba ¿qué? Le faltaba fe. Ayúdame en mi incredulidad. Por eso les digo que a veces nos hace falta fe para ejercer nuestra fe. Tenemos que quitar de nosotros esa incredulidad. Necesitamos más fe para poder alcanzar las cosas que el Señor Jesús predestinó que tú ibas a hacer en su nombre. Pero a veces vemos las cosas imposibles porque nos falta más ¿qué? Más fe. Nos hace falta quitarnos esa incredulidad que hay en nosotros. No sé qué estés pasando, pero déjame decirte que te hace falta más fe para poder alcanzar todos tus sueños. Dice: ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él
y no entres más en él. Cuando el Señor te limpia, déjame decirte que nunca más va a volver a entrar ese espíritu, porque tú tienes la autoridad en tu vida para echarlo fuera. Esa autoridad dada por el Señor Jesús. Amén. Bueno, ahí viene lo bueno. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, o sea, el Señor Jesús, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué género? Este espíritu no puede salir solo que con oración y ayuno. Pero ustedes creen que es un espíritu demoníaco el que se refería. ¿Se refería al espíritu del joven o al espíritu que traían los discípulos? Al que traían los discípulos. Dice: este género no sale más que con ayuno y oración. Vamos a la misma historia, pero en Mateo, versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será ¿qué? Imposible. Los discípulos no tuvieron fe para echar fuera ese demonio. No tuvieron fe. ¿Por qué no pudimos? Por nuestra falta de ¿qué? Porque hay veces no alcanzamos las cosas, y porque hay veces dejamos las cosas a medio camino. ¿Por falta de qué? De fe. Tú no puedes seguir así. Tú no puedes seguir hoy creyendo y mañana no. Tú no puedes hoy decir aleluya, gloria a Dios, y mañana estar todo triste. Tú no puedes salir hoy contento de aquí con una palabra de esperanza y mañana estar triste en tu casa, o cuando llegues a estar triste porque crees que no vas a poder alcanzar las cosas. No podemos seguir así, iglesia. No podemos. Tú tienes que ir paso a paso, creyendo que el Señor está contigo, creyendo que el Señor te respalda, creyendo que vas a alcanzar la buena voluntad y vas a ver la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero tienes que caminar así. Y por eso dijo en el 21: pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué género? El de la incredulidad. En otras palabras, tú necesitas tener más fe. Hay que orar y ayunar más. ¿Tú quieres más fe? Ora y ayuno. Por eso dijo el Señor: este género es con oración y ayuno. Si tú ves algo imposible en tu vida, tú ponte a orar y ponte a ayunar, porque seguro estoy que ahí en la oración Dios te va a revelar lo que tú necesitas hacer para salir adelante. Estoy seguro que en la oración el Señor te va a hablar claro y te va a decir cuáles son sus planes, te va a decir cuál es su voluntad, te va a decir qué es lo que Él quiere que hagas. Y si Él te lo dice, y si no lo dijo yo, dice: no lo haré. Tú tienes que estar seguro que Dios te habla. A mí me vienen y me cuentan: es que soñé, es que esto.
A ver, esta persona es de oración y ayuno. Es de oración y ayuno. Vamos a empezar ya un año. Estamos terminando uno. Me dicen, pastor, es que no tengo fe, es que no. Ahí está la clave. El Señor Jesús dijo, esto es con oración y ayuno. ¿Quieres tener más fe? ¿Quieres saber siquiera qué es lo que quiere Dios para tu vida? Ora. Y si no, pues ayunar. Y seguro estoy que te lo va a revelar. Ya no nos dejemos guiar por lo que dice el compadre o la comadre, o porque dicen los sueños. Ora y ayuna si quieres la revelación del Señor. Ahí está la fórmula para tener más fe, para saber qué es lo que quiere Dios en tu vida. Y si te lo revela, y si te lo dice, que seguro estoy que lo va a hacer, dale con todo. No te frenes.